Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a la sección del Pez del Abismo, en la cual pues hacemos entrevistas para poder difundir la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror. En estos momentos nos estamos yendo hasta México, un país hermano, que ya tras bambalinas, conversando con Eduardo, pues nos hemos dado cuenta que tenemos tantas similitudes, incluyendo en pues cómo la pandemia se está llevando, ¿no? Y cómo nos está golpeando. Imagínense, somos definitivamente países gemelos divididos por un gran sector de continente. Pero en fin, en todo caso, estamos en estos momentos en México, así que les voy a hablar un poco acerca de mi amigo Eduardo. Él es Eduardo Omar Joni Escandón. Él es pues de México, él es ingeniero de sistemas, participante de los 90 en talleres literarios bajo la guía de diversos escritores. Publica constantemente en plaquettes, revistas físicas virtuales e internet. Textos suyos fueron primer lugar, por ejemplo, Teresa Magazine 2020, Nictelios, la sexta edición, o finalistas, por ejemplo, en el certamen internacional de microcuento fantástico de Miniatura 2020. ¡Qué bacán! De eso vamos a hablar. Miniatura me gusta muchísimo. Primer concurso de cuento breve, Plétora Editorial 2020. Mención de honor del jurado, Kenken 2020. Supra Versum 2021. Novum 2021. Bien, también un concurso internacional de microrelatos, Jorge Juan en el 2021, o sea, todo el 2021, Dios mío. Bueno, Madrid Sky en el 2021, y en fin, no ha sido seleccionado para participar en diversas antologías, imparte talleres de escritura para la tertulia de ciencia ficción de Ciudad de México, y pertenece a la generación 2020-2021 de Soconusco Emergente. Espero haberlo dicho bien. Y prepara su primera novela. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias por entrevistarme, gracias por estar por acá. Todo perfecto, ya pasó el día, uno puede hacer lo que realmente ama, que es escribir y estar haciendo cosas de literatura. Exactamente, pues eso. Eduardo ha tenido la oportunidad de poder leerlo en algunas entregas, incluyendo pues de la editorial Speedwagon también, en el cual hemos podido disfrutar de un cuento tuyo. Y debo destacar que la pluma de Eduardo es bastante milimétrica y ahora creo que tiene sentido al ser ingeniero de sistemas, porque hay una teoría, ¿no es cierto? Hablamos, bueno, de esta teoría diferenciada del cerebro izquierdo y derecho, ¿no? Es que son pues, cada quien tira para su lado y cada quien tiene sus características. Es una teoría que está un poquito obsoleta, pero me gusta pensar que las personas que están en ciencias exactas, ingeniería, química, física, al momento de escribir, lo hacen pues, digamos, generando una imagen también muy similar al método en cómo piensan. No sé, ¿qué me puedes hablar acerca de tu método de creativo? Primero que por un lado tienes muchísima razón. Como ingeniero de sistema no lo vas a creer, pero la mitad de mis maestros en primer semestre, ya eso fue el siglo pasado, estudiaban música o estudiaron música. Yo también estudié música en alguna época de mi vida. Y los primeros textos eran completamente, pues, casi honrando a Borges, y textos demasiado mentales, por llamarlos así, demasiado lúdicos. Poco a poco uno va aprendiendo que la vida no es cerebro nada más y te vas pasando. Y realmente el proceso creativo ha cambiado en prácticamente 25 años. De repente, pues, una idea, empezabas a escribir el límite de la primera cuartilla, que siempre es el terror, de que voy a pasar la primera cuartilla, a que de repente se fue abriendo. Y conforme uno va leyendo, y lo más importante, me tocó estar en muchos talleres literarios en los 90s. Todavía cuando viví en Venezuela, me seguí con talleres literarios, tanto en Venezuela como los primeros de forma remota que había en México. Me ayudó mucho, porque siempre estar mostrando, romper esa barrera de mostrar el texto, permitía ver y escuchar y ver a otras personas cómo escribían, pues te alimentaba, te hacía crecer. Y siempre he creído mucho en los talleres. Ahora, eso fue antes. Vino una pausa en la cual durante prácticamente 20 años dejé de escribir, escribía muy a ratos, y por diversas razones, en esencia, pues el año pasado que enfermé de COVID, por eso casi todo es del 2020-2021, cuando salí no fue grave mi caso, de la enfermedad, fue una semana infernal y después una semana y media en las nubes, me miré hacia atrás y dije, tengo más de 50 años. Si me fuera ahorita sería como que orgulloso, ¿qué he dejado? No tengo padres, no tengo hijos. ¿Qué es lo que me ha importado? Escribir. Es algo que había dejado de hacer por diversos motivos. Y me juré el año pasado, en julio, cuando salí de esto, que iba a retomar. Y me iba a poner a escribir en todo momento, lugar y como pudiera, lo que no había hecho por 2 décadas. Y me solté escribiendo. ¿Qué sucedió? El proceso creativo, eso que me había detenido a publicar en los 90s, lo deseché. Era demasiado perfeccionista. Esa cosa tan mecánica, tan de tienes que ser rígido, tiene que estar todo muy impuesto, lo deseché.
porque lo que hice fue tomar las convocatorias que iba topándome en Facebook, por correo y en otros lugares, y a escribir y entregar con tiempos límites, revisar. Y es lo que hice durante prácticamente un año. Ya cumplí un año otra vez en julio. El 23 de julio posteé en mi página de escritor que precisamente se cumplía un ciclo, un año prácticamente, en el cual quizás, no sé qué grados me enfermizo, pero fueron casi 500 cuartillas escritas y o revisadas. De esas 500 cuartillas, no todavía tengo libros, pero hay 6 libros. De esos 6 libros, 4 son prácticamente inéditos, están en concursos mexicanos y uno internacional, y los otros pues los están esperando a ver si también los envío a algún otro lugar o una editorial. Los temas que abordas, me gustaría saber de cómo es que beben de la literatura fantástica o de qué fantasía en general es que beben en tu creación. En primer lugar, de la ciencia ficción, y eso se lo debo a mis padres, algo que nunca dejó de haber en casa fue libros. Y por un lado, una madre más centro-derecha y un padre centro-izquierda. Entonces, en la casa había colecciones de Bruguera, de colección de ciencia ficción. Fue de las cosas que desde muy chico vi y me llamó la atención a los 5 o 6 años de edad que estaban empezando a enseñarme a leer, que quería leer, porque mamá leía eso. Mi papá, para compensar la educación occidental, me compró entonces literatura de ciencia ficción rusa, porque era del otro lado. Entonces también me tocó ver cosas y de repente en un derroche, no sé exactamente por qué lo hizo, me llevó a ver Solaris, yo creo que tenía como 7 años. Evidentemente no entendí nada, pero me llevó a ver eso. Y siempre los fines de semana, y aquí en México había ciclos de cine para niños, en un parque muy grande que se llama Chapultepec, atrás había un lugar donde proyectaban cine. Sábados o domingos, ahí íbamos y veíamos Book Rogers clásico. Y veíamos otras series clásicas y muchas películas, y era constante eso. Entonces yo crecí en un entorno en que de repente mi primer objetivo, ya que empecé a cobrar más conciencia, mi segunda fundación, Isaac Asimov, editorial Bruguera, en el librero de mamá, que tengo que leer eso, y lo empecé a leer, me llamó la atención, me gustó, y me fui por otros libros que estaban en la biblioteca también de ciencia ficción. Entonces, yo nací con eso y prácticamente la primera vez que escribí algo, que fue en secundaria, en inglés además, un cuento que anda por ahí, lo vi en una caja, bueno, una vez que me mudé, que es pésimo por otro lado, pero es el primer intento, y era un disco cuento, historia de amor de un niño de secundaria, en tono de ciencia ficción. Eso fue lo primero. Entonces, ¿qué pasó? Viene la ciencia ficción, vienen los libros, y en México empieza una época maravillosa, Martínez Roca, México. Y Martínez Roca, México, empieza a sacar los libros de superficción. Algunos de la pasta negra y otros ya de la pasta roja de la segunda época. Y empieza a sacar fantasía, los que eran del lomo amarillo. Y empieza a sacar terror, los de superterror y cosas por el estilo. Entonces, en la casa, era un hábito, o sea, siempre leer libros. Ahí lo importante era tener educación y libros. Empiezan los papás a comprar libros de ese tipo. Y me empiezo a llenar de todo ese tipo de literatura. Entonces, todo ese imaginario, toda esa forma de esos textos, todo lo que estaban manejando, pues fueron mis lecturas de hobby, porque en la escuela nos hacían leer, yo sí leer bastante, pero de hobby eran las otras. Mi papá ve eso, ve el interés en leer, me compra el tomo 1 del Señor de los Años, una venta en una feria de libro, de repente vemos que son 3, empieza a buscar, con los consigue, porque costó trabajo con los consiguiera, viene una Semana Santa, me da una gripa del diablo, y en 2 días, que a pesar de cuando me quitaba la temperatura me ponía a leer, en 2 días acabé el Señor de los Anillos. Y me quedé fascinado. Entonces, son cosas así, entonces crecí con eso. La maravilla es que crecí desde niño con todo eso. Y tanto, te digo, a veces lo ruso, que era bastante de las lecturas, muchos cuentos chinos también, con el rey mono, y parte de la mitología, más todo lo occidental. Cómics por montón, editorial Novaro. Entonces, no puedo quejarme, realmente crecí en una familia, un entorno universitario de padres que estimulaban a los hijos a leer. Y fue inevitable que tarde o temprano dijera, yo me gustaría escribir así. Evidentemente, ¿no? El entorno, es lo que siempre hablamos, pues decir, acerca los libros a los niños y vas a ver cómo va a ser automático que deseen esto. Quisiera preguntarte acerca de cuáles son los temas que más te gusta abordar en tu creación literaria. No sé si la muerte, la esperanza, la amistad, ¿cuáles son los temas que más te mueven? Pues fíjate que hay unas temáticas muy comunes. Por un lado, Los Ángeles, aparecen muchos de mis relatos fantásticos.
Es como una aparición de los ángeles. Por otro lado, juego con algunos ciclos. Hay uno que, por ejemplo, llamo Los Estados Marianos de América Latina, que un cuento apareció en una antología el año pasado, este, que es una visión del planeta Tierra dentro de 7 siglos, México y todo lo que es Hispanoamérica como el nuevo Vaticano, y lo uso para experimentar y manejar ideas al respecto, inteligencias artificiales, me baso mucho en Ian Banks y la cultura, pero hay una versión de interpretación muy personal. Eso es uno de los entornos. Otro que me encanta jugar es imaginar que de repente hubo un segundo imperio mexicano, hubo un primer imperio con Iturbide en 1821, pero de repente me dije, ¿qué pasaría si por alguna razón Maximiliano se quedó? Algo le pasó a Benito Juárez, que es el que triunfó y fue presidente y finalmente se hizo acá, y es un mundo donde las máquinas diferenciales de Babbage funcionan, tenemos un mundo steampunk, y es un mundo donde juego mucho. Me encanta el steampunk y juego en ese mundo alternativo, que ya van varios relatos que genero, ¿no? Y o tengo apuntes para otras cuestiones. Además de eso, temas que vean tanto en literatura especulativa como en literatura, puedes llamar realista, por decirlo de alguna forma, es el abandono. Es de repente que te dejen. Yo tengo unas experiencias de vida bastante drásticas. Todos son cicatrices que uno carga de relaciones personales y es un tema recurrente también que aparece. Esa desesperanza, ese dolor que está constantemente allí. Otros de los que también manejo muchísimo es la imposibilidad de contacto extraterrestre, muy al estilo de Lem, porque también digo, las distancias, los tiempos galácticos sugieren que va a ser muy difícil que hagamos contacto. Digo, sería una maravilla, pero todavía yo lo veo muy difícil. No, sí, evidentemente, ¿no? El espacio es demasiado amplio y ya tenemos la ecuación de Drake, si mi memoria no me falla, es la que menciona la probabilidad estadística de que podamos colindar con una civilización, ¿no? Y esta estadística a veces es más grande y nosotros cada vez más pequeños y es triste, pero sí, sería interesante. Interesante y aterrador, ¿no? Ya lo decía Stephen Hawking, ¿no? Que si algún día los aliens llegan, va a ser como Colón llegando a Sudamérica y todo lo que pasó, bueno, América y todo lo que pasó, ¿no? Bah, en fin. Para ir cerrando, en todo caso, Eduardo, esta entrevista que me está gustando muchísimo, quisiera preguntarte, pues, eh, ¿dónde podemos averiguar tu trabajo, saber dónde están tus escritos? Lo que hice para más concentrarlo, porque mis escritos han aparecido por todos lados, en revistas digitales, está en papel, en lugares aquí en México, inclusive ahí en Perú también están a punto de sacar 2 antologías, más la Speedwagon. Lo que estoy concentrando, todo lo que aparece de publicaciones en mi página en Facebook. Mi nombre es bastante local, dice Eduardo Omar Jonelle Escandón. Entonces, mi sitio es eojonelle, E-O, por mis primeros nombres, Jonelle completo, writer en inglés, escritor en inglés. Y es en Facebook. Y ahí lo que voy haciendo es conforme tengo notificaciones de publicaciones, las voy colocando. Los ligas para poder bajar los ejemplares si están disponibles, ahí están, o para su compra o adquisición, porque en algunos casos me ha tocado estar en antologías que, bueno, se venden también. Perfecto. Y entonces, pues, aunque ya nos has dado más o menos unas ideas de dónde se encuentran las novelas que estás produciendo, ¿no? Por favor, recuerden que en la descripción de este video van a estar justamente la página de contacto de Eduardo. Dinos qué es lo que viene a continuación, qué es lo que viene para el futuro de tu producción. De mi producción, primero tengo que acabar la novela, que presente está dentro del EMAN. Estoy tratando de acabarla antes de que acabe el año, que además es un compromiso que tengo con Soconusco Emergente y con una persona que estimo mucho, con Eduardo Briones. Y lo siguiente, a diferencia de escribir a destajo como lo hice el año pasado, ahora paso una etapa de diseñar y plantear libros de relatos y cuentos. Me interesa mucho, por ejemplo, algunos concursos nacionales mexicanos que vienen el próximo año. Entonces, entrar a ellos con ya textos mucho más maduros, mucho más establecidos y como libros diseñados desde un principio, conceptuales. En segundo lugar, como todo mundo, estaría enamorado de ganar Páginas de Espuma. Entonces, es uno de los proyectos de final de año también. Y de ahí lo que sucede es que también estoy trabajando en simultáneo pues, con las personas del taller. Voy a seguir dando el taller. Es algo que estamos haciendo viernes y sábados, fuera del mes de agosto, que tomamos vacaciones y 15 días en diciembre, porque es un grupo que ha crecido mucho acá en México y traen varios proyectos que quieren generar también cosas. Más otras cuestiones que estoy participando en una revista que está a punto de lanzarse, Semana Poiesis, con escritos del presidente del futuro y mucho de ciencia ficción, también algo de fantasía, una especulación por ahí. Entonces son proyectos múltiples que están, pero ya a una velocidad menos de creación, sin empezar a integrar, dirigir esfuerzos y a objetivos más centrados. Por supuesto. Esto que has mencionado del taller, por ejemplo, de creación, que tú lo estás impartiendo, ¿es abierto? ¿Solo es para la gente de México? ¿Cómo funciona?
Es abierto, es abierto. Lo que sucede, lo que hicimos fue una alianza, fue una especie de alianza con la librería Guillermo Tobar de Teresa aquí en México. El taller no es algo reciente de nosotros. Desde que existía la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, muchos eran escritores. Y poco a poco surgió la idea de irnos juntando para realizar textos entre nosotros. Después, la AMCIF se convirtió en la tertulia de ciencia ficción de la Ciudad de México, y eso fue hace como 16 años, 7 años atrás. ¿Qué pasó? Nuevamente, de muchos que estábamos, nos surgió la necesidad, y por épocas nos reuníamos en cafés, en restaurantes, a hacer lo de los textos. Hubo un momento en 2019, si mal no recuerdo, o fue 2018, si no me acuerdo con los años, en que una persona que estudió, trabaja en la librería Guillermo Tobar de Teresa, nos invitó. La Ciudad de México es muy grande. Entonces, donde estábamos ubicados era un extremo hacia el sur de la ciudad. Cuando nos invitó a ubicarnos en la librería, nos puso exactamente en el centro de la ciudad, una mesa. Y la otra cosa que hizo fue que nos dio un canal de publicitarnos. Entonces, arrancamos el taller de forma experimental presencial durante un año, con sesiones cada mes, y después nos movimos a cada 15 días. Y vamos a arrancar otra vez el año pasado, pero nos cayó la pandemia. Pasaron unos meses y lo arrancamos en Zoom. Originalmente íbamos a tener el grupo original y vamos a abrir otro, abierto por completo. La convocatoria se publica en la red de librerías de México y luego corre por otros medios. Para nuestra sorpresa tuvimos que abrir 4 grupos. El año pasado los inscritos fueron 55, que ahorita siguen quedando con nosotros más de 30. El 65% son mujeres. Muchos de ellos provenían de escribir terror, horror, y que decían pasarse a la ciencia ficción. Y aunque el taller se menciona que es para amantes de la ciencia ficción, yo lo manejo de forma abierta porque es una cuestión personal. Para mí no, la palabra género es una clasificación más norteamericana de ventas para colocar en librerías, que es lo que hacemos en América Latina, que realmente usamos todos lo que necesitemos para crear literariamente. Entonces se abre el abanico para que escriban cada uno de ellos con su voz y la forma como lo hagan. Y crezcamos como grupo, mejorando literariamente, dándonos referencias. Por ejemplo, hay ocasiones que tenemos que escribir algo que es de biología, hay biólogos o hay físicos, comunicólogos, yo soy ingeniero en sistemas, y nos vamos apoyando para con cuestiones de verosimilitud o puntos de vista. Y es un taller abierto. ¿Qué significa? No tiene principio, no tiene fin. Excelente, excelente. Entonces, pues también lo saben, pueden averiguar acerca de ese taller y sumarse a esta iniciativa, ¿no? Si es posible. Así que ya lo saben, un sitio más donde ahora podemos aprender desde la virtualidad mientras mantengamos este sitio. Y bueno, yo creo que ya va a quedar esta de la virtualidad perenne, ¿no? Porque ya es una vez, ha llegado para quedarse. Bien, en Así todo es. caso, Eduardo, no sé si tienes algunas palabras finales, que esta entrevista me ha gustado mucho. ¿Qué tal a ti? Pues primero, pues un placer estar en entrevista contigo. Primero, te admiro mucho. Desde el año pasado que reviví y empecé a buscar qué estaba pasando en el mundo literario. Mis respetos también por la forma que escribes y cómo escribes. El que hayamos coincidido en más de una antología o selección, me sorprendió también. Por ejemplo, un San Valentín sangriento me sorprendió muchísimo. Y pues te agradezco mucho la entrevista y la plataforma y toda la difusión que estás haciendo. Lo que yo repito aquí en México y la gente que me contacta, Perú es el nodo, al menos para mí, de lo que es la literatura de género en América Latina. Y personas como tú están empujando y encabezando todo eso, que no sé para dónde va, pero viene una generación nueva que va a aportar muchísimo a esta literatura iberoamericana realmente. Está creciendo muchísimo. Pues muchísimas gracias por tus palabras, Eduardo. Sinceramente, igual también enhorabuena para ti y que vengan todos los éxitos y que esas novelas que están concursando, pues, logren un buen sitio, si no, ganar como corresponde. Y espero leer también más de ti, ¿no? Espero que en las demás convocatorias que estén por llegar te podamos leer también. Muchas gracias a todos los que han visto esta entrevista. En alguna parte del video estoy dejando más contenido para el canal y denle like, compartan, denle también a la campanita para las notificaciones. Apoyen el canal, suscríbanse y muchísimas gracias por su tiempo. Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.